Buenas noches, mis hermanos y amigos. Todos anhelamos tener una vejez digna, una vejez que sirva de guía a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los jóvenes en sí. Debe ser el pensamiento de cada uno de los creyentes. Pero mis hermanos, hay una realidad que lastimosamente ocurre aún en nuestros días. Lo decían anteriormente que he estado en sepelios de hermanos que en su juventud sirvieron a Cristo, que en su juventud eh, sirvieron al Señor, pero pasaron los años y estuvieron solos, se volvieron ermitaños, su carácter cambió, y producto de que su carácter haya cambiado, ¿no?, ante sus propios hijos, ya daba una especie de temor visitarlos. No los visitan a veces. Y dice, ¿por qué no visitas a tus padres? Dice, porque mis padres, mi papá o mamá, solo están viendo cómo pelean con nosotros. Mi papá tiene un carácter, mi mamá tiene un carácter que todo lo ve mal. La hija dice, anda criticando a mi esposo, o el esposo dice, solo critican a mi esposa. Y todo lo que hacemos les parece mal. Entonces, dice, lo pensamos 2 veces antes de ir a visitarlos. Quisiéramos visitarlos, pero ni aun nuestros hijos, que deberían querer estar con sus abuelos, quieren ir. No quieren ir porque ven el carácter así frustrado, amargado del abuelo o de la abuela. ¿Es correcto que un creyente envejezca de esa manera? Cuando como cristianos deberíamos anhelar que nuestros nietos corran a nuestros brazos, que nuestros nietos quieran pasar con nosotros en la casa, que no es nada mejor que eso. Pero lastimosamente no ocurre así. No ocurre así. ¿Debido a qué? ¿O por qué? Bueno, porque el carácter se ha vuelto amargado y frustrado, ¿no? ¿No? David, y cito otra vez a David, porque la vida de David tiene tanta riqueza. Su vida es una enseñanza perfecta para todo creyente, tanto en lo negativo como en lo positivo. Veamos las dos cosas de David ahora en este mensaje pequeño, ¿no? Veamos. Vámonos primero, mis hermanos, fíjense, al Salmo 32. Ustedes saben, David en el Salmo 32, ¿no?, es parte del Salmo de arrepentimiento. Y en el Salmo 32, fíjense, David habla de la experiencia que tuvo cuando pecó, cuando vivió en pecado, es decir, cuando aún no se había arrepentido de su pecado, y todo lo que ocurrió con David. Y David dice en el Salmo 32, desde el verso 3, mientras no se arrepentía, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David hablaba de que mientras él tenía calladito su pecado, no tenía que andarlo publicando ni diciendo a todo el mundo que había pecado, no. Era delante de Dios y David no se había arrepentido. Pensaba que todo estaba ahí, sin arrepentirse. Dice, mientras estuve callado, se envejecieron mis huesos. Y habla de que el pecado trae enfermedad, mis hermanos, y deterioro físico. Deterioro físico. David lo padeció. Me sentía así. Dice, se envejecieron mis huesos. Dice,
en mi gemir todo el día. Y dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, es decir, se compara con un árbol verde, verde, fuerte, que da hojas y da fruto. Se compara con eso. Dice, se volvió mi verdor como en un árbol seco, sin hojas, sin vida. De lo que era yo, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que venció al gigante Goliat, un hombre que a sus adversarios los hacía correr, le temían a David. Pero por su pecado no confesado, cambió David, se enfermó David. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. No solamente habla de su salud, sino también de su carácter. El carácter de David, mis hermanos, se volvió realmente irascible. Irascible. Un mal carácter se formó en él. Y así estaba envejeciendo. Así estaba envejeciendo. ¿No? Sin embargo, este hombre, vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 23 del primer libro de Crónicas. Fijémonos aquí, en el verso 1. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón, su hijo, rey sobre Israel. Démonos cuenta aquí, mis hermanos. ¿No? David se arrepintió. Veamos el Salmo 51. Dios lo perdona y lo perdona completamente. Lo limpia este hombre de su pecado, lo limpia de su maldad y lo hace inocente y puro. Sí, pecó, pero feamente, pero Dios lo perdonó. Y una muestra de que Dios lo perdonó es cuando en el Salmo 51 David le pide a Dios que lo perdone y le vuelva el gozo de su salvación. Porque lo había perdido. Era un hombre frustrado y amargado. Había perdido el gozo de ser un hijo de Dios. Y eso pasa con los creyentes. Cuando le fallan a Dios, se lo critican todos los días. ¿Y saben por qué se lo critican? Porque no se arrepienten. ¿No? O mejor dicho, porque no creen que Dios les ha perdonado el pecado de su juventud. Viven recordándose el pecado que cometieron y esa amargura, ¿no?, hace que su carácter cambie, y como su carácter cambia, andan pensando mal de todo y de todos y se arrinconan en sus casas. Viven solos y mueren solos, cascarrabias. Sus hijos no quieren visitarlos, sus nietos no quieren ir a la casa por su carácter. David aquí nos enseña la escritura que siendo ya viejo estaba lleno de días, es decir, un hombre con gozo, lleno de vigor, porque no se quedó con su pecado, se lo entregó al Señor y el Señor lo perdonó. Su carácter cambió para gloria de Dios. Él decía, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Allí cambió David. Cambió David. Así que, mis hermanos, ¿no?, si ustedes tienen 60, 70, 80, 90 años y usted mismo ante Dios se autoexamina y dice, sí, mi carácter es feo. A veces ni yo mismo me soporto, ni yo mismo me aguanto. Hermana o hermano, si he llegado a eso, no tiene por qué ser así. No debe envejecer de esa manera. Disfrute aún de sus hijos, disfrute de sus nietos, disfrute de las amistades, del gozo de ir a la iglesia, del gozo de estar con sus hermanos, del gozo de reírse con sus hermanos, del gozo de alabar al Señor con sus hermanos, del gozo de adorar al Señor con sus hermanos. Pero no envejezca en amargura y en soledad. David sabía que estaba caminando por una cuerda muy finita. Y él lo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero el pecado siempre trae consecuencias.
Y la primera consecuencia es la amargura, la frustración. El andar diciendo, ay, que mis tiempos era así, asado. Oh, mi hermano, mi hermana, envejezca con dignidad. David, con todo lo que hizo, dice, David ya viejo y lleno de días. Lleno de días. No, sus nietos corrían hacia él. Sus bisnietos corrían hacia él. Sus amigos querían estar con él. El pueblo de Dios quería estar con él. Porque David, oh, Dios lo perdonó y él también se perdonó a sí mismo. Hermano, hermana, si Dios lo ha perdonado, usted no se señale, no se acuse. También perdónese a usted mismo, a usted misma. Y siga, viva como David, lleno de días, lleno de días. Y así vivió y así murió. Capítulo 29 del mismo primer libro de Crónicas, versos 26 a 28. Dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿No es acaso digno de imitar la vida de David? No en lo que pecó, sino en la forma como este hombre se arrepintió. La palabra de Dios no dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor dijo conforme a mi corazón. David cometió pecados execrables, realmente horribles. Aún hoy son horribles. El adulterio, el asesinato. Pero si David fue perdonado, mi hermano, mi hermana, ¿por qué cree que Dios a usted no lo ha perdonado? Hermana, ¿por qué Dios, no? Usted cree que Dios aún no la ha perdonado? Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, y usted delante de Dios ha llorado por su pecado, se ha arrepentido de su pecado, Dios ya lo perdonó. Pero también perdónese a usted también, perdón la redundancia, hermanos, a usted también perdónese. No recuerde más ese pecado. No traigáis, dice el Señor, a la memoria cosas pasadas, cosas que Cristo ya perdonó. Él dice, cogeré sus pecados, tomaré sus pecados y los mandaré al fondo del mar. Allá se acabó. Pero lo que hace el enemigo con sus dardos es recordar nuestro pecado y nosotros le hacemos caso. Oh, hermanos, perdónese, perdónese. Mi hermana, perdónese. Deje atrás ese pecado. Termine con eso. Dios lo ha perdonado. Vuélvase al Señor. Dígale al Señor que le vuelva el gozo de su perdón y de ser salvo y de ser su hijo, de ser su hija. Y viva en el gozo, lleno de días, el amor del Señor. Que sus hijos quieran ir a visitarlo. Que sus hijos quieran que usted esté con ellos. Que sus nietos corran a sus brazos. Y que la iglesia del Señor se gocen escuchando sus conversaciones, sus anécdotas, sus recuerdos. Bendiga al Señor de esa manera. Pero si usted está envejeciendo con mal carácter, si usted es perdonen la expresión, no es peyorativa, es cariñosa. Si usted es un viejo cascarrabias, si usted es una viejita cascarrabias, ¿no? Hay algo en su corazón que debe con el Señor solucionarlo, hablarlo y solucionarlo, porque los hijos de Dios debemos envejecer con dignidad. Y la vida de David
es un ejemplo para todos nosotros. Es un ejemplo que el Señor nos muestra aquí. Vivir con gozo y morir con gozo, lleno de días. Es el plan de Dios para usted. Es el plan de Dios para mí. Es el plan de Dios para todos sus hijos. Que aprendamos a vivir con dignidad, lleno de días, y también de la misma manera, cuando nos toque partir a su presencia, lleno de días con el gozo del Señor. Moisés lo dijo muy claramente. Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Envejezcamos con dignidad, y cuando nos toque partir, que nuestra vida quede como ejemplo para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.